Hola, buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a hoy, domingo que corresponde ya con la 34ª semana del tiempo ordinario, pero hoy celebramos la fiesta de nuestro Señor Cristo Rey, Rey del universo, Rey de todos los reyes, Rey universal, Rey y Padre como es Hijo de Dios y es miembro de la Santísima Trinidad, Padre del Dios Trino, que es nuestro Señor y Dios nuestro. Vamos a dar a continuación lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy, día 22 de noviembre del 2020. Iniciamos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 12 y del 15 al 17. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño. Cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. Oráculo de Dios, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 22, nos dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 15, versículos del 20 al 26 y el 28. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él. Se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a uno de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante, y muy importante las lecturas de hoy. Hoy vamos a dar una reflexión nosotros completa, lo más completa posible. En la primera lectura, la lectura de la profecía de Ezequiel nos dice perfectamente, cuando nos dice: así dice el Señor. Estamos hablando la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento. Es Dios, todavía no está presente el Señor. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Él mismo en persona te está hablando, te está buscando, te está intentando llamar. Lo que pasa es que tú no lo escuchas. Te apartas de Dios cuando el Señor te está a tu lado, te está indicando cuál es tu camino, cuál es tu necesidad, y te apartas del camino de Dios. Y el Señor sufre, nuestro Dios sufre, el Padre sufre cuando el Hijo no quiere saber nada del Padre, cuando el Hijo se aparta del camino del Padre, y cuando el Padre le ha dado todo al Hijo en esta vida, le ha dado todo en esta vida, y el Hijo se aparta del Padre. Hay un dicho muy claro que nos dice, creo que es Francisco de Asís, que nos dice: Señor, no me des dinero o abundancia, dame lo justo para vivir, porque si me das poco, no puedo vivir, tengo hambre, y si me das mucho, me olvido de ti. Entonces, dame lo justo. Es lo importante, dame lo justo para seguirte. Es lo que necesitamos, que el Señor esté cerca de nosotros y nosotros de Él. Por eso el Señor nos dice aquí: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño,
cuando las ovejas se dispersan. Así seguiré yo el resto de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desprestigiaron un día de oscuridad y nubarrones. Cuando te olvides del camino de Dios y estés llorando en mitad de un sitio perdido del mundo, en tu camino, o estés en la cárcel llorando, sufriendo, que has cometido errores en la vida, estás detenido o estás... Y dices, Señor, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué me he olvidado de ti? ¿Qué ha pasado? Y cuando llamas al Señor con esa oración de súplica, esa oración de dolor, el Señor está contigo. Háblale, háblale, el Señor te escucha. El Señor se acerca a ti, es lo importante. Dice así, yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré las heridas de tu camino diario, curaré a todo enfermo, tanto del alma como en físico. Las gordas y fuertes las guardaré, las apacentaré como es debido, y las otras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, nos juzgará a nosotros, entre oveja y oveja, voy a juzgar, o sea que ese día del juicio, ya nos está diciendo el Señor, ya en el Antiguo Testamento, que cuando llegue ese día nos juzgará el Señor, nos juzgará Dios, nos juzgará su Hijo, nos juzgará en el libro de la vida. ¿Cuál? Pero esa juzgar no es cuántas casas has tenido, cuántos coches has tenido, la empresa, cuánto trabajo diste a los demás. No. Es cuánto amor diste al necesitado, al hambriento. Eso nos viene a recordar el Evangelio de hoy, que lo vamos a ir un poquito más adelante a escudriñar un poquito más. Siempre que estemos al lado del Señor, siempre que sea el Señor nuestro pastor, nosotros como oveja nunca estaremos perdidos. Y no lo dice el Salmo responsorial de hoy, Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Mientras tenga al Señor como mi pastor y me siga al Señor, siga como oveja, siga al Señor que es mi pastor, nada me va a faltar. Vendarán mis heridas, curarán mis enfermedades, me darán de comer, me dará aposento, me protegerá de las grandes tormentas. Siempre. Y dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Juzgará entre aquel que se considera y yo no soy pecador de nadie, yo soy el universo, yo no tengo pecado por nadie. También te juzgará a ti, porque el decir que no tienes pecado ya es pecado de egoísmo, ese egoísmo que te invade, ser prepotente, más que creerte más que los demás. A mí siempre me enseñaron una cosa, nadie es más que su maestro, ni menos que su maestro. Todos somos maestros de los que van detrás de nosotros en nuestra vida y somos alumnos de los que van delante de nuestra vida. Siempre que comprendamos eso en nuestras vidas, llegaremos con la humildad y la caridad
necesaria a la casa del Padre. Debemos comprender eso siempre. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos lo dice también muy claramente: Cristo resucitó entre los muertos. Es el primero de todos. Primero resucita, porque nosotros morimos en el pecado a través de Él. Pero con la resurrección de Él resucitamos a la vida eterna. Pero el que primero resucita es Él. Es el primero de todos. Como Él, un unigénito, es el primero, es el primer Hijo de Dios. Es el verdadero Hijo de Dios. Fue como con un hombre entramos en el pecado original, y fue con otro hombre, con nuestro Señor Jesucristo, parte del Dios, Hijo del Dios omnipotente, Dios todopoderoso, parte de esa Santísima Trinidad, parte, y es Dios trino, Dios verdadero, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, que nos dio la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos hizo sacar a nosotros de la cruz donde estábamos colocados, delante de esa muerte, delante donde esa condenación y de esa humanidad estábamos presentes, y se hizo Él cargar con la cruz de toda la humanidad y morir por unos pecados que Él no había cometido. Habíamos cometido nosotros esos pecados. Incluso liquidarlo, asesinarlo, colgarlo, clavarlo, y entre dos ladrones, como un ladrón más, cuando es el Dios, el Hijo de Dios vivo, viviente entre nosotros. Debemos comprender eso. Dice: si un hombre vino a la muerte, un hombre ha venido a la resurrección. Si por Adán murimos todos en Cristo, por Cristo todos volverán a la vida en Cristo. Por cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, y el que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Todos seremos parte de Dios. Todos seremos parte de Dios. Lo mismo que ahora somos parte de ese cuerpo místico de Dios, parte de ese cuerpo místico de la Iglesia, que es Jesucristo nuestro Señor. Después seremos parte de ese cuerpo místico de Dios, porque seremos pueblo de la luz, pueblo de Dios, y seremos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, y seremos clavados con la señal de Dios en nuestros corazones, elegidos ante Dios como verdaderos hijos de Dios. Seremos únicos y verdaderos. Debemos comprendernos así. Que es importante que todos sintamos que Dios, una vez que Jesucristo elimine todo el mal en la tierra, Jesucristo ya entrega la tierra a Dios. Padre, he aquí, ya está todo a tus pies. He aquí la tierra libre de todo mal. Y Dios ahí en ese momento asimilará todo. Y así Dios lo será todo para todos. Y será todo Dios en todos nosotros. Es importante. Estas escrituras es importante leerlas, releerlas y volverlas a leer tantas veces, porque da la conciencia
nos hace despertar esta conciencia divina a Dios, nos hace encontrarnos con el verdadero amor de Dios en nosotros. Es importante. Y en la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo de hoy, dice: el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él vendrán y se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Separará a unos y otros. Es igual como en la parábola del trigo y la cizaña. Apartará el bien del mal. El bien le dirá: Señor, vosotros benditos, mi Padre. Le dirá: venid vosotros benditos, mi Padre, heredar el reino que he preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo hicimos eso? El Señor les dice: cada vez que lo hicisteis a uno de mis hermanos, de estos mis hermanos, me lo hicisteis a mí. Es importante eso, que nosotros en la vida que nos ha tocado vivir no apartemos la mirada al hambriento. No nos olvidemos del desnudo, no nos olvidemos del necesitado. Hay una anécdota que decía San Benito en el convento donde estaba. Se lo decía a todos sus hermanos, compañeros, cuando le llamaban a la puerta a los necesitados. Y decía, y se quedaban si abrir o no abrir la puerta para dar la comida al necesitado o darle la limosna al necesitado. ¿Y qué le decía el padre don Benito? Le decía San Benito: abrir la puerta, porque no sabéis quién llama. Puede estar llamando a Jesucristo nuestro Señor y le cerramos la puerta. Debemos reconocer siempre en nuestras obras, en nuestros actos, la presencia del Señor. Debemos saber reconocer en nuestro quehacer, en nuestro servicio a los demás, la presencia del mismo Señor. Porque si nos aprendemos a reconocer el amor de Dios a través de su Hijo en todas nuestras acciones, como reflejo, sabremos reconocer cuando el Señor esté delante de nosotros que ese es el Señor, y podremos arrodillarnos ante Él y darle gloria siempre. Debemos comprender eso. Yo creo que sí debemos ser conscientes de eso, porque si no, si nos apartaremos de todo. Como nos dice ahora en la segunda parte, cuando la cizaña, esa parte de estas personas que no han hecho en verdadero el trabajo, lo mismo que aquellos que en el talento, en vez de entregarlo al banco, se lo escondieron debajo de la tierra, metieron la cabeza debajo de la tierra y se olvidaron del mundo. Y esos ateos que se olvidaron de lo que es el Señor, de lo que es Dios, el que está con nosotros. Y les dice el Señor, dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis,
Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Él replicará: os aseguro, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Cada vez que apartasteis la vista al pobre, al hambriento, lo hicisteis conmigo. Cada vez que no servisteis al necesitado, lo hicisteis conmigo. Cada vez que no ayudasteis a la iglesia en todas sus labores, porque es fundada por el Señor, lo hicisteis conmigo. Cada vez que apartasteis, sacasteis lo mismo, las ayudas a Cáritas a la iglesia, al necesitado, y después, incluso en esta pandemia, tantas colas del hambre que hay. Y cada vez que sacasteis de comer al hambriento para enriqueceros, lo hicisteis conmigo. Esos nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Estos irán castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ellos se irán al lago de fuego y al rechinar de dientes. Eso es la justicia divina, es la justicia de Dios. Debemos comprender siempre que el Señor nos ama, el Señor nos quiere y quiere como el primero en ser resucitado de entre los muertos y ser parte del mismo Dios trino, Dios verdadero, y ser parte del Dios omnipotente, como nosotros como hijos de Dios seamos, como Él nos dice, lo que hicisteis a estos hermanos, me lo hicisteis a mí. Nos está tratando el Señor, está indicando a los demás hermanos. Nos trata el Señor como hermanos, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos parte del Altísimo, porque nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando recibimos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, el Dios Trino habita en nosotros. Somos verdaderos hijos de Dios. Pero complementándonos siempre con servicio, con amor a Dios, con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestro ser. El Señor nos quiere que amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Seamos verdaderos espejos de ese amor que Dios nos da. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta gran reflexión de hoy caiga en vuestras almas y os ilumine para encontrar el verdadero amor. El verdadero amor que nunca está perdido, está aquí en vuestro corazón. Solo hay que buscar, saber buscar. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.